Hace muy poco dejé mi trabajo como buceador de aguas profundas. Trabajé para una gran empresa que ofrece servicios de buceo que van desde rescate, demolición submarina, reparaciones de barcos y búsqueda y recuperación. Tanto es así que a menudo son contratados por el gobierno. A decir verdad, echaré de menos trabajar con ellos. Las personas con las que trabajé eran realmente lo mejor de lo mejor. Pero hay algunas cosas inexplicables que puedes presenciar en las profundidades antes de decidir mantenerte fuera del océano para siempre. Estos son algunos ejemplos de los secretos que muchos buceadores llevan hasta sus tumbas. De camino a un trabajo que nos contrataron para realizar, me preparé para hacer una inmersión rápida y eliminar la suciedad. Hice una breve inspección y localicé una línea gruesa envuelta alrededor del apoyo y el eje. Le notifiqué al supervisor que luego bajó una bolsa de lona con las herramientas que necesitaba para cortarla. Colgué la bolsa del eje y empecé a liberar la hélice. No tardó mucho y volví a mi bolsa de herramientas. Noté un extraño sonido crujiente cuando dejé caer las herramientas en la bolsa. Cuando miré la bolsa estaba llena de conchas grandes, muchas de las cuales acababa de aplastar. Después de salir del agua y quitarme el equipo, empecé a examinarlos. Las conchas tenían lo que parecían ser jeroglíficos grabados en ellos. Aprendí por uno de los chicos mayores que esto no era común, pero le había pasado a varios de ellos antes. En otra ocasión estábamos recuperando un avión militar. Los barcos navales estaban en la escena esperando a que lo recuperáramos por ellos. Rápidamente nos informaron de que habían perdido la comunicación con el piloto y queríamos que la recuperáramos para que pudieran investigarlo. Estaba ahí en comunicaciones y registro, comunicándome con los buceadores y monitoreando la profundidad y el tiempo de fondo, cuando de repente uno de los buceadores llegó al objetivo. Informaron de que dicho avión estaba intacto. Todos ahí adentro nos sorprendimos. El supervisor preguntó qué tan extenso era el daño. Explicaron que estaba completamente intacto. En fin, no había ningún daño visible. Solo estaba descansando en el fondo del océano. Pero aún más extraño, el dosel del avión todavía estaba en su lugar. Eso significaba que la cabina todavía estaba sellada. En otras palabras, el piloto nunca se expulsó. Sin embargo, no habían señales del piloto. Recuperamos el avión y los militares tomaron la custodia. Nunca volvimos a oír hablar de ello. También fui testigo de otro extraño suceso desde la parte superior en el lugar de una demolición planificada. Es necesario explicar que una forma de hacer un seguimiento de un buceador es ver su flujo de burbujas. Cuando un buceador inhala, el regulador de la demanda del casco proporciona aire de su umbilical. Por otra parte, cuando exhalan, se agota con el agua y flota hasta la superficie. En la parte superior podrás ver las burbujas para tener una idea general de dónde están los buceadores. Ahora, en esta ocasión, estábamos a cientos de millas de la Tierra. Habíamos colocado a 2 buceadores en el agua. Alrededor de una hora después de la inmersión empezamos a notar que estaba pasando algo muy extraño. Habían 3 flujos de burbujas distintos procedentes de donde estaban trabajando. Al principio asumimos que había una corriente y que esto estaba afectando, pero pronto notamos un cuarto conjunto de burbujas que venían desde la profundidad. Se detuvo a unos 20 pies de los buceadores, cerca de las otras misteriosas burbujas. Le preguntamos a los buceadores, pero ninguno pudo ver nada fuera de lo común. Luego, incluso desde la superficie, escuchamos un chirrido de sangre cuajada desde las aguas. Y luego, silencio. Los buceadores no estaban demasiado preocupados. Escuchábamos cosas extrañas todo el jodido tiempo. El sonido viaja bien en el agua y aprendes a asumir que está a larga distancia. Pero pronto parecía que el agua en la distancia estaba hirviendo y se estaba acercando más y más. Sin embargo, no estaba hirviendo. Eran innumerables nuevas corrientes de burbujas que se acercaban más al lugar donde trabajaban nuestros buceadores.
El supervisor ordenó a los buceadores que subieran a la etapa de buceo para ser levantados de nuevo a la superficie. Las burbujas estaban terriblemente cerca ahora, y los buceadores que se estaban levantando dijeron que habían comenzado a ver figuras sombreadas en la distancia. No podían entender lo que eran. Elegimos sacar a los buceadores sin completar sus paradas de descompresión y tirarlos a nuestra cámara hiperbárica. Durante otra inmersión cerca de las Bahamas tuve una experiencia aterradora. Fue mi primer trabajo de rescate con ellos, así que me metí como un buceador con mucha experiencia. Con poco más de 200 pies de profundidad, estábamos examinando el recipiente hundido en la investigación de puntos de aparejo. Cuando me acerqué a la proa del barco, me di cuenta de que estaban investigando una parte dañada del casco. Nadó unos metros en el barco mirando a su alrededor. Le pregunté varias veces si quería que cuidara su umbilical, manguera de suministro de aire desde justo afuera del barco. Eso es muy recomendable ya que es peligroso entrar en un barco hundido, pero él dijo que no. Él no quería entrar en el barco. Insistió en que estaba en el lado del puerto del barco. Suponiendo que estuviera desorientado, me acerqué para agarrarlo. Pero justo antes de tocarlo, me di cuenta de que no salían burbujas del casco. Sea lo que sea, no respiraba. Yo me giré e informé de que había algo más aquí abajo. Esperaba que se burlaran de mí, pero no había ningún chiste aquí. Lo siguiente que escuché fue al supervisor de buceo. Ambos buceadores, cuádrense y se deberán preparar para dejar el fondo. Cuando volví a la superficie le pregunté al supervisor al respecto. Dijo que se negaba a poner sus buceadores en situaciones excepcionalmente peligrosas. Luego se negó a aclarar. Nosotros nos negamos a completar el rescate. No estoy del todo seguro de cómo explicar esta próxima inmersión. Estaba en el fondo acostado boca arriba mirando hacia la superficie. Todo lo que podía ver eran diferentes tonos de oscuridad. De repente entré en razón. No recordé cómo llegué aquí. Me di cuenta de que no podía recordar haberme metido en el agua, ni siquiera por qué estaba aquí. Solo intenté que mi cuerpo se levantara, pero me di cuenta de que no podía moverme. No podía controlar mi maldito cuerpo. Durante las comunicaciones podía escuchar a la parte superior instruyendo al otro buzo para que me encontrara. ¿Cuánto tiempo llevaba aquí? ¿Cuánto tiempo llevaba desaparecido? Luego dijeron al superior que me agarraron. Yo traté de gritar, pero ni siquiera pude hacer eso. Después de unos minutos frenéticos de comunicación entre el buzo y el lado superior, noté que una sombra se aclaraba. Se movía hacia mí. ¡Oh, ya lo encontré! Él bajó la mano y agarró mi arnés para arrastrarme de vuelta a nuestra etapa de buceo. Mientras me tiraba, me di la vuelta y eché un breve vistazo a mi entorno. Había estado acostado en un montón de huesos humanos. Una de las cosas más extrañas que he presenciado ocurrió en una misión de recuperación corporal. Ni siquiera yo lo habría creído si no hubiera sido el que estuviera ahí. Los militares habían encontrado un sitio en el que creían que se encontrarían los cuerpos de varios marineros desaparecidos durante la Segunda Guerra Mundial. Entré en el agua con otro buceador con bolsas para llevar los restos. En la parte inferior finalmente encontramos 3 esqueletos. Los pusimos en las bolsas y volvimos al escenario. En nuestro viaje de regreso a la superficie vimos que las bolsas comenzaron a moverse. Al principio muy ligeramente, luego temblando y rodando violentamente. Las burbujas escaparon de 2 de las bolsas y luego se volvieron quietas. La tercera bolsa siguió luchando. Llegamos a la superficie y nos sentamos en la cubierta, quitando nuestro equipo inmediatamente. Teníamos miedo de tocar las bolsas, pero otro compañero finalmente desató la bolsa en movimiento. Un hombre viejo, frágil y muy vivo estaba tosiendo agua. Nos quedamos totalmente conmocionados, incapaces de comprender lo que estábamos presenciando.
Todavía no estoy seguro de lo que estaba haciendo. Corrí a las otras 2 bolsas y también las desamarré. Habían 2 ancianos más tirados inmóviles en las bolsas. Parecían haberse ahogado. Intentamos técnica RCP, pero no pudimos revivir a los hombres. El hombre, que de alguna manera ahora estaba vivo, se estaba alejando de nosotros. Él gritó de los horrores que había presenciado. Gritó sobre una eternidad ardiendo. Lo encerramos en una habitación y nos pusimos en contacto con el ejército para decir que habíamos encontrado un superviviente. En una hora aproximadamente, un helicóptero militar se cernió sobre nosotros para recoger los 2 cuerpos y al sobreviviente. Habíamos vuelto a poner los cuerpos en las bolsas y los habíamos entregado. El hombre se inclinó para inspeccionarlos, descomponiendo las bolsas. Mientras abría las bolsas, un hedor insoportable nos atacó. Los cuerpos parecían estar en descomposición, como si hubieran estado muertos y empapados en el agua durante una semana. Luego volvió a cerrar la bolsa y los hizo subir al helicóptero. Luego acompañamos al sobreviviente. Podíamos escuchar los gritos desde el final del pasillo. Abrimos la puerta y vimos salpicaduras de sangre en las paredes. Estaba vivo y gritando, pero él también parecía haber empezado a decaer. El hombre lo acompañó tranquilamente hasta el helicóptero y los 2 fueron levantados a bordo. Nunca volvimos a oír hablar de ellos. Sin embargo, volví y examiné la habitación. Con su sangre había dibujado jeroglíficos en las paredes. Todavía no estoy seguro de lo que vi, pero habían algunas cosas que parecían destacar. Olas, llamas y cuerpos. Había una gran cantidad de ellos en las paredes. Pero poco después de entrar, nuestro supervisor comenzó a fregar las paredes. Él se negó a dejarnos examinarlo más a fondo. Había oído rumores sobre los Keepers en el fondo del océano. Me había preguntado por ellos desde hace bastante tiempo. Creo que son el vínculo entre muchas de nuestras historias. Rara vez se habla de su mito dentro de nuestro equipo. Pero esto es lo que he reunido a lo largo de los años. No estamos destinados a vagar por las profundidades del océano. Y cuando un buzo pierde la vida en las profundidades, no sigue así. Están malditos para vagar por el océano para siempre. Y cuando encuentran a los vivos, tienen una rabia envidiosa. Ellos te traerán de vuelta a las profundidades de las que vinieron para atormentarte. Antes de compartir algo más, hay algunas cosas que me gustaría aclarar. Recibí una cantidad asombrosamente grande de comentarios y mensajes personales desde que lo publiqué. Varias personas me señalaron que probablemente hay muy poca gente con experiencias como estas. Y de esas personas, aún menos podrían decir que han dejado su trabajo recientemente. Por lo tanto, probablemente haya mucha gente por ahí que ya saben quién soy o que podrían averiguarlo fácilmente. Dicho todo esto, sigo creyendo que todo el mundo merece saberlo. Merecen saber lo que hay en las profundidades del océano. En primer lugar, voy a responder algunas de las preguntas comunes que he recibido. Sí, he experimentado muchas cosas aterradoras en el océano, pero si tienes en cuenta la cantidad de inmersiones que he hecho, estas experiencias han sido realmente muy pocas y diferentes. Daré un poco de información básica sobre nuestro equipo de buceo. Aunque varía en función del área, tenemos un estándar que normalmente usamos. Somos buceadores, lo que significa que usamos cascos. El aire es suministrado a la superficie. Tenemos un sistema de aire en la superficie que atraviesa un umbilical hasta los buceadores. El umbilical se adhiere al casco para suministrar dicho aire. Los tejidos con el umbilical son nuestros elementos esenciales. Sin ser demasiado técnico, hay una línea para suministrar aire, electricidad para una luz, comunicaciones y esencialmente un medidor de profundidad. Además, usamos un tanque en la espalda como suministro de gas de emergencia. Sin embargo, no contiene mucho, solo lo suficiente como para llegar a la superficie en caso de emergencia.
No usamos repeaters para el trabajo que hacemos. Sin embargo, ocasionalmente usamos una mascarilla completa en lugar de un casco o buceamos si es más práctico, pero rara vez lo usamos. Los guardianes de las profundidades, yo nunca he encontrado información sobre ellos en línea. Las únicas personas que he oído hablar de ellos fueron los mismos miembros de mi equipo. Me han dicho que otros equipos también han tenido problemas con ellos, pero incluso los chicos de mi equipo dudan en hablar de dichos guardianes. Responderé más preguntas a medida que surjan, pero volveré a publicar porque realmente estás aquí. Mientras trabajábamos en una plataforma petrolera, estábamos utilizando un ROV. Imagina un pequeño submarino de control remoto para hacer inspecciones. Eso es un ROV. Nos contrataron para inspeccionar en busca de daños estructurales o deficiencias después de que la plataforma se quejara de vibraciones anormales. Durante las operaciones, los ROV son atendidos desde una línea que ofrece potencia. Un miembro de fuerza y transfiere imágenes de video y sonar de vuelta a la parte superior. A medida que el ROV descendía en la oscuridad de abajo, comenzamos a notar delgados arañazos a lo largo de la estructura. Al principio apenas eran suficiente para arrancar el crecimiento marino del metal, pero a medida que descendíamos más y más, comenzamos a notar que dichos arañazos parecían deliberados. Nos acercamos al ROV para inspeccionarlo. Allí, antes que nosotros, habían imágenes. Habían jeroglíficos tallados en el metal y estaban frescos. Cuanto más profundos nos fundábamos, más viejas parecían las tallas. Estaban corroídos y parcialmente cubiertos de crecimiento. Lo que sea que estuviera haciendo esto, estaba subiendo desde el fondo. Luego, el ROV dejó de responder. Empezó a temblar de un lado a otro. Perdimos energía. Intentamos levantarlo por su línea de atención, pero parecía atascado. Entonces, lo sentimos, tirando contra la línea, pero venía del lado del ROV. Algo lo estaba tirando más profundo. Dos tipos más saltaron a la línea y lucharon por volver a subirla. La línea comenzó a crujir y se separó. Sacamos al resto de la línea, pero ese ROV se había ido para siempre. El supervisor se quedó con la tarea de averiguar cómo informar de nuestros hallazgos a la compañía petrolera. Un incidente ocurrió hace aproximadamente un año. Durante un trabajo de rescate, estábamos en el proceso de instalar el equipo de aparejo. Mientras estaba frente al barco, de espaldas al océano abierto, no había notado que nada se acercaba. De repente algo se estrelló contra el tanque en mi espalda, algo duro. Me golpeó contra el barco, aplanado contra él por la fuerza. Me di la vuelta y no había nada. Más tarde me enteraría de que tenía varias costillas magulladas por el impacto. Después de informar al otro buceador y al lado superior, nos dijeron que nos iban a tirar. Volvimos al escenario y volvimos a ser levantados hacia la superficie. Mantuvimos los ojos bien abiertos escaneando las sombras no demasiado distantes. Durante una parada de descompresión empezamos a ver una figura sombría dando vueltas a nuestro alrededor. Continuamos monitoreándolo a medida que se acercaba cada vez más. Empezamos a verlo con más claridad. Había un enorme tiburón rodeándonos. Ahora, nunca he tenido miedo de los tiburones. Pero hay algo en ser rodeado por un tiburón masivo en medio del océano, colgando de una cadena que puede inculcar una nueva fobia en los hombres más valientes. Ten en cuenta que no estábamos en una jaula cerrada, solo en una plataforma para pararnos. Se sentía como si nosotros fuéramos el plato fuerte. Finalmente se acercó lo suficientemente como para ver sus características, pero no reconocí su especie. Era más grande que un gran blanco y con una coloración completamente diferente. En su mayoría era negro con algunas características grises. Continuó rodeándonos mientras nos sentábamos ahí indefensos, rezando para que nos dejara solos.
Para cuando completamos nuestros requisitos de descompresión, estaba lo suficientemente cerca como para tocarlo. El escenario nos levantó y salimos del agua, aliviados de que el tiburón no hubiera decidido averiguar cómo saborearnos. Ya en la superficie deducimos que el tiburón se había arrojado a mi espalda, pero solo había logrado golpear el cilindro de suministro de gas de emergencia. Hicimos otra inmersión, esta vez en aguas cristalinas, y hay algo bueno en conseguir un trabajo en aguas donde realmente puedes ver todo lo que te rodea. La visibilidad era de más de 100 pies. Llegamos al fondo y empezamos a trabajar. Habían 2 misiles que habían sido expulsados de un avión militar y no habían detonado. Nos informaron sobre su ubicación y nos dijeron que no estaban armados y que no detonarían siempre que fueran manejados adecuadamente. Nosotros los localizamos mucho más fácilmente de lo que esperábamos y empezamos a prepararlos. Justo cuando puse mis manos en el primer misil, mi amigo de buceo dijo: ¡Oh, carajo! Sentí cómo mi estómago decayó. No me importa cuántas veces haya trabajado con un artiller. Sinceramente, creo que tendrás esa sensación incómoda en tus entrañas y nerviosismo en el fondo de tu mente con esto. Miré hacia arriba y me di cuenta de que no estaba hablando del misil en absoluto, sino de un muro de arena que se elevaba en la distancia. Solo la corriente estaba subiendo la arena desde el fondo del océano. La pared de arena estaba creciendo, tenía unos 30 pies de altura. Peor aún, se estaba acercando. Es difícil describir lo que hace la mala visibilidad en el agua. No se trata de no tener suficiente luz, es cuestión de demasiada basura en el agua que bloquea la luz. Imagina algo así como la niebla, pero imagina ahora si puedes que esta niebla se vuelva más espesa que cualquier cosa que hayas presenciado antes. Jodidamente, estoy hablando de niebla tan espesa que podrías tener una linterna apuntando a tus ojos desde 1 centímetro de distancia, pero ahora estás completamente ciego a ella. Eso es lo que provoca la mala visibilidad en el agua. En el momento en que la arena nos golpeó, nos envolvimos en la oscuridad pura. Puse mi mano contra la placa frontal, pero ni siquiera pude verla. Después de unos momentos, empezamos a escuchar un sonido de raspado metálico. Entonces, tan rápido como llegó, la arena se había ido. Teníamos aguas cristalinas de nuevo, excepto que no habían señales de los misiles. Había estado al alcance de los brazos cuando la pared de arena nos golpeó, pero ahora incluso sentirme debajo de la arena no revelaba ningún rastro de ellos. El siguiente incidente ocurrió durante un trabajo humanitario que nos ofrecimos como voluntarios para realizar. Después de que una parte del puente se derrumbara a más de 50 pies de aguas oceánicas profundas, nosotros nos ofrecimos como voluntarios para recuperar los vehículos y, con mucha suerte, los cuerpos. Cuando llegamos a la escena, el colapso había tenido lugar hace poco más de una semana. Pasamos el primer día inspeccionando el área y desarrollando un plan para levantar todo lo que pudiéramos en el periodo de la semana que teníamos disponible. Al comienzo del segundo día, estábamos tirando activamente de los vehículos del fondo. Fue un trabajo difícil, por decirlo menos, pero no por el esfuerzo requerido. El estado de desorden en los coches fue desgarrador. Estos no eran pilotos militares ni marineros perdidos en el mar. Eran familias de vacaciones o personas que viajaban al trabajo. Es difícil decir lo que vi. Los coches donde encontrábamos a toda una familia completa con los cinturones de seguridad de los padres desabrochados, y ellos justo en el asiento trasero habiendo estado tratando de desabrochar los cinturones de sus hijos. O quizás los coches donde salían los padres dejando a los chicos abrochados en el asiento trasero.
Traté de no imaginar el pánico que había estado sucediendo dentro de los coches mientras se inundaban de parabrisas o ventanas rotas, mientras la gente intentaba escapar frenéticamente de su muerte. Pero simplemente no podía perdonar a los que dejaban a su familia ahogarse. Cada día pasábamos a una nueva sección de coches. En el cuarto día empezamos a notar que varios de los coches tenían las puertas abiertas y no había nadie adentro. Estábamos felices de encontrar un trabajo más fácil, especialmente bajo el supuesto de que la tragedia se había visto acortado por personas que escapaban de los naufragios. Así fue hasta que empecé a aparejar una minivan para su extracción. La familia de adentro no había tenido tanta suerte. Mientras pasaba por la furgoneta y me preparaba para que se levantara, me di cuenta de que el otro buceador estaba inspeccionando el equipo de aparejo. Empezó a deshacer uno de mis grilletes. Yo le pregunté qué estaba haciendo y la respuesta no fue en absoluto lo que esperaba. Estoy revisando esta camioneta por los cuerpos. Sentí la sensación enfermiza familiar intestinal. Poco a poco me arrastré hacia el buzo y giré su cuerpo hacia mí. Se resistió, pero lentamente giró su cara hacia mí. Su placa frontal estaba empañada y luché contra mi mejor juicio. Me incliné de cerca y ojalá hasta el día de hoy que no lo hubiera hecho. Estaba oscuro, pero pude distinguir con demasiada claridad las características. Tenía carne podrida. La persona que llevaba este casco había fallecido hace mucho tiempo. Perdí la confianza empezando a gritar. Mis comunicaciones estaban entrecortadas. Los buceadores y la parte superior estaban tratando frenéticamente de llamar mi atención. Pero solo me centraba en una cosa. Estaba luchando hacia atrás lejos de él. Sin embargo, había enredado mi umbilical alrededor del equipo de aparejo en mi estado de pánico. La cosa había vuelto a centrar su atención en la minivan. Mientras me alejaba frenéticamente de las eslingas, noté la asistencia de la falta de burbujas que salían del casco. Esta cosa no estaba viva. Él estaba abriendo la puerta de la minivan y llegando al interior. Mientras nadaba lejos de la furgoneta, lo vi agarrar uno de los pasajeros y arrastrarlos hacia la oscuridad. Fue entonces cuando empecé a darme cuenta de que podría no estar hecho para trabajar bajo los mares. Seguí buceando durante más tiempo del que sabía que debería. Todo el tiempo el pensamiento permanecía en el fondo de mi mente. Yo necesito conseguir una carrera más segura. Siento que me haya llevado tanto tiempo ponerlos al día a todos. He estado descansando en esta historia durante la última semana con miedo de compartirla. Creo que esta será la última. Después de mi última publicación, mi antiguo supervisor de buceo se puso en contacto conmigo. Él me contó sobre el peligro de compartir dichas anécdotas. Entonces cambió totalmente su tono conmigo. Las cosas están empeorando allá abajo. Él nunca antes había hablado libremente de ello conmigo, pero continuó. Tuvimos un incidente la semana pasada y perdimos a los hombres. Me sorprendió, todos conocemos los peligros. Todos hemos visto a los guardianes de las profundidades. Pero en realidad nadie espera morir. Después de una o dos llamadas cercanas, solo espera seguir teniendo llamadas. Pero él continuó. Por respeto a nuestros compañeros caídos, debes usar tu mejor criterio antes de compartir esto. Y date cuenta de que no es seguro compartir esta historia, ¿de acuerdo? Luego continuó. Se contactó con el equipo para realizar un trabajo de rescate estándar para los militares. Habían sido increíblemente vagos sobre el trabajo, pero indicaron que un barco se había hundido. El equipo de buceo y su equipo se cargaron a bordo de un equipo estadounidense. El barco naval era escoltado por el proyecto. Esto era normal, pero no inaudito.
Las cosas se volvieron más extrañas a medida que viajaban al objetivo. Primero fueron informados por el oficial al mando. Revisó el acuerdo de confidencialidad con respecto a nuestro trabajo. Luego el informe fue entregado a un hombre que no se presentó. Explicó que la Marina ha estado trabajando en un prototipo de submarino. Su capacidad y sus nuevas tecnologías no serían relevantes para nosotros. Todo lo que necesitábamos saber era que era muy fuerte. Su tamaño empequeñecería a cualquier submarino que hayamos presenciado antes. Luego admitió que la Marina no necesitaba trabajo de rescate de rutina, sino ayuda para recuperar su prototipo. Le informó al equipo que 4 días antes habían perdido el contacto con la tripulación. Las imágenes del radar mostraron al submarino descansando en el fondo, aparentemente intacto, pero nadie estaba respondiendo a los intentos de comunicación. Cuando el barco llegó a la escena, descubrieron que no estaban solos. Casi una docena de barcos de la Marina ya estaban esperando su llegada. A los buceadores se les dio el visto bueno para entrar en el agua y comenzar a trabajar. Su primera tarea fue inspeccionar el submarino en busca de daños y peligros. Necesitaban proporcionar un informe final para que los ingenieros desarrollaran un plan para subirlo. No querían que lo tocáramos, sin embargo, nos pareció bien. Necesitaban el prototipo en las condiciones más buenas posibles. Los buceadores en cuestión entraron en el agua y pronto se asustieron por la creación. No había nada que hubieran visto antes. Fue grande, fue enorme. Desde donde descendían no podían ver los extremos delanteros del aft del submarino y el agua estaba anormalmente clara. Además, el submarino se creó a partir de lo que parecía ser un metal reflectante tejido en escamas. Comenzaron a inspeccionar el submarino en busca de daños. Después de haber alcanzado el tiempo inferior máximo permitido, fueron traídos de vuelta a la superficie para intercambiar sin ningún evento. Informaron al siguiente grupo de buceadores que habían explorado desde el medio barco hasta el extremo aft y que no habían encontrado ningún daño aparente. El submarino parecía haberse asentado suavemente en la arena. Al siguiente grupo de buceadores entró para inspeccionar desde la mitad del barco hasta el otro extremo delantero. Comenzaron a avanzar mientras inspeccionaban en busca de daños. Unos 10 minutos después de la inmersión, un buceador comenzó a tocar el casco. Inmediatamente, ambos buceadores informaron que podían escuchar a la gente dentro del submarino golpeando contra el casco y gritando. No podían entender lo que estaban gritando, pero el mensaje era claro. Estaban aterrorizados. El supervisor informó que habían encontrado pruebas de que la tripulación todavía estaba claramente viva. Los buceadores continuaron avanzando. Faltaban 5 minutos más para su próximo informe. Habían tallas en la superficie metálica del submarino. Los jeroglíficos habían tallado en el submarino y parecían extenderse desde la parte delantera del submarino hacia la mitad del barco. Aún así, no habían signos de daño estructural que hubieran hecho que el submarino dejara de funcionar. Los buceadores volvieron a la superficie y el comandante recibió un informe completo sobre los hallazgos del día. Se aseguró al equipo que el submarino era capaz de mantener a la tripulación. Estaban ansiosos por recuperarlo, pero se creía que la tripulación estaba relativamente en peligro. Cuando comenzó el segundo día, los buceadores descendieron con instrucciones para localizar 4 ubicaciones específicas. Los ingenieros necesitaban verificar que todo estaban estructuralmente sólidas para colocar el aparejo. Inmediatamente, los buceadores informaron que todavía podían escuchar los golpes que provenían desde adentro. Comenzaron a localizar los puntos de aparejo de forma rápida y sencilla.
A medida que se acercaban al extremo delantero del barco, justo dentro de la región que estaba cubierta de tallas, se dieron cuenta de que una figura se movía. Ambos lo vieron, no se podía negar, pero pronto desapareció de la vista. Los buceadores no pudieron averiguar a dónde había ido. Acordaron encontrar rápidamente los 2 puntos restantes. Fue un trabajo rápido, se localizaron los 2 puntos. Los 4 estaban intactos y fácilmente disponibles para su uso. Cuando se preparaban para volver a la superficie, se les informó de que habían 2 lugares más en los que se les pedía que inspeccionaran. Supuestamente habían 2 escotillas, pórtulo y estribor, que los ingenieros habían insistido en que debían ser revisados. El supervisor fue cauteloso. Los ingenieros de aquí se sintieron incómodos cuando escucharon sus informes de que algo se movía alrededor de la nave. Se metieron y cuando regresaron insistieron en que encontraras las 2 escotillas. No estoy seguro de lo que está pasando, están siendo muy ambiguos. Por favor, ten cuidado. Los buceadores regresaron a la zona en cuestión y comenzaron a revisar de cerca el área. Mientras trabajaban, pronto vieron una figura emergiendo del submarino. Estaban arrastrando un cuerpo fuera de la escotilla. Se congelaron y vieron cómo cerraba la escotilla y comenzaba a arrastrarla a la distancia. Luego se acercaron al lugar y se dieron cuenta de que la escotilla era indistinguible entre las escalas y las tallas del submarino, pero estaba ahí. Mientras informaban de esto, esa escotilla comenzó a abrirse de nuevo. De repente se perdieron las comunicaciones con los 2 buceadores. Fue un puro pánico en la parte superior. Las licitaciones informaban de una tensión en los umbilicales de los buceadores. El buzo de reserva se puso el casco y se preparó para entrar en el agua. Los umbilicales comenzaron a temblar y tirar violentamente. El buzo de reserva estaba claramente aterrorizado. Sin embargo, se acercó al lado del barco preparado para entrar en el agua. La tensión en los umbilicales se liberó y de repente las líneas se volvieron flojas en el agua. Unos momentos más tarde, las burbujas de aire estaban explotando a la superficie. El supervisor agarró al buzo de reserva y dijo que tomara a los buceadores y que se fuera de ahí. Entonces entró en el agua y comenzó a rastrear sus umbilicales. Su objetivo era seguir los umbilicales hasta los buceadores en apuros. Mientras seguía los umbilicales, vio el aire en erupción violenta desde abajo y continuó más profundo. Llegó a la fuente. Cuando llegó a la fuente, los umbilicales habían sido liberados de los cuerpos y estaban bombeando aire en el agua. Sabiendo que los buceadores no tenían suministro de aire, buscó urgentemente en el área de los 2 buceadores. Después de 5 minutos no había encontrado ninguna señal y se les ordenó inspeccionar la escotilla. Se dirigió frenéticamente a la escotilla, esperando encontrar a los buceadores vivos. Cuando se acercó, encontró la escotilla abierta y vio los 2 cuerpos tumbados en el aire. Entró en el espacio para recuperarlos. Mientras lo hacía, notó varias figuras en la oscuridad de la habitación. Agarró al cuerpo más cercano y comenzó a tirar de él mientras las figuras corrían hacia él. Estaban instantáneamente sobre él, rompiéndolo y a su equipo. Con miedo soltó el cuerpo e intentó huir de ese espacio. En la lucha se liberó y salió a la superficie. Fue detenido e inconscientemente por el costado del barco. Su cuerpo ensangrentado yacía en la cubierta, probablemente sufriendo una embolia de gases arteriales por su rápido ascenso. El equipo lo llevó a la cámara hiperbárica para tratarlo. El supervisor informó al oficial al mando que todo el buceo estaba siendo terminado. Había perdido a 2 hombres y uno estaba en estado crítico. Habían cosas inexplicables sucediendo en este submarino y ya no sacrificaría a más hombres. El tratamiento continuó durante toda la noche y el buzo recuperó la conciencia. Le dijo al supervisor que había terminado. Nunca volvería a entrar en el agua.
Se le aseguró que nadie regresaría y que tan pronto como se completara su tratamiento, todo el equipo regresaría a tierra. A la mañana siguiente, el equipo fue convocado para lo que se creía que era un informe. Entraron en la sala para hablar con el comandante y su equipo de ingenieros. El CEO les pidió que se sentaran. Luego les informó de que no seguirían adelante con el rescate del prototipo. Sin embargo, lo que estaba ahí abajo no podía quedarse. Lo que estaba dentro del submarino tenía que ser destruido positivamente. El equipo debía volver a ingresar al agua. Debían llevar cargas de explosivos en los lugares especificados por el equipo de ingeniería. El supervisor estaba furioso. Exigió que el equipo fuera llevado de vuelta al continente para recuperar el barco. Los marinos armados entraron en la habitación y lo retuvieron. El jefe volvió a repetir sus órdenes y aclaró que el equipo no se les permitiría irse hasta que completaran el trabajo. El lado de buceo se volvió a montar bajo la vigilancia de varios marineros armados. El supervisor continuó prestando contra su trabajo. Después de una hora de conflicto, 2 buceadores acordaron bajo coacción entrar en el agua para plantar los explosivos. Los 2 buceadores entraron en el agua, temiendo que se mudaran a los lugares especificados y comenzaran a presentar los cargos. Pero comenzaron a escuchar los golpes y gritos que venían desde el interior del submarino. Los buceadores, entendiendo que todas esas personas serían asesinadas, comenzaron a llorar. El jefe entró en las comunicaciones y volvió a explicar que no se les permitiría irse hasta que se completara el trabajo. Los buceadores, después de recuperar la compostura, continuaron con su pena. Los 2 completaron su tarea y volvieron a la superficie. En su vergüenza, se negaron a hablar con alguien y se fueron de la inmersión. El barco comenzó a salir del lugar y el equipo fue convocado de nuevo. El comandante les agradeció su servicio a la gran nación y les informó que serían bellamente recompensados por la lamentable tragedia que habían encontrado. Luego repasó la confidencialidad del trabajo y todo lo que habían presenciado. Sus últimas palabras fueron: "Los eventos posteriores se han filtrado al público. Por favor, tengan en cuenta que habrá consecuencias reales para cualquier información filtrada sobre lo que sucedió hoy aquí". Mi supervisor terminó la conversación diciendo que todo el equipo había acordado que iban a dejar la empresa de buceo. Su miedo a las profundidades del mar y su remordimiento por el trabajo eran demasiado grandes. Sus últimas palabras fueron: "¿Sabes? Hay algunos lugares al que el hombre simplemente no está destinado a explorar. Y el océano es uno de esos jodidos lugares". Welcome, stranger. We have not met before. We are Repulsive. So glad you came to visit us. So glad. We make music for people who want to feel alive. You can use our music for your creative content. You can use our music.